Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por conectaros a este seminario que se hace vía streaming, estilo webinar, y agradecidos por la respuesta que hemos tenido a esta convocatoria, en la que vamos a presentar y compartir con todos vosotros y vosotras pues la idea de nuestro proyecto Olvío, ¿no? Es un proyecto financiado por el programa, una convocatoria especial que todos conoceréis, ligada a la transición ecológica, dentro de fondos de Next Generation, enmarcados en el plan del gobierno PRTR, y que tiene una duración de 24 meses y que acaba pues, a finales del año 24. Llevamos un año, casi un año trabajando en él, y digamos su título general es Caracterización y evolución de procesos de biodegradación de polímeros biodegradables, implicaciones medioambientales, efecto ecotoxicológico y valorización. Yo voy a explicar en la introducción del seminario un poco cuál es la visión del proyecto, cuáles son los objetivos que nos planteamos y de qué manera lo vamos a abordar, ¿no? Luego voy a dar paso a los distintos investigadores que están haciendo los distintos paquetes de trabajo de este proyecto. El proyecto lo coordina la Universidad de Vigo a través del grupo que yo dirijo, de Biología Ambiental de la Universidad de Vigo, y tiene un subproyecto dentro del proyecto, que es toda una unidad del proyecto, ¿no? Pero hay un subproyecto específico que desarrolla Energy Lab. Energy Lab es el Centro Tecnológico para la Eficiencia Energética de Galicia, una referencia de este campo, y precisamente consideramos muy importante este subproyecto porque complementa y abre el foco de las posibles, digamos, actuaciones que se pueden hacer, sobre todo en los procesos de biodegradación para los biopolímeros, ¿no? Bien, pues de alguna manera estos son los dos subproyectos y sus subtítulos, ¿no? que comentaba anteriormente, y realmente la forma en la que nosotros queremos aproximarnos a la problemática de los microplásticos y sobre todo de sus sustitutos, o sea, de los llamados a sustituir a los plásticos sintéticos, que son los biopolímeros, pues va desde una óptica inicial que ya veníamos trabajando en nuestro grupo, de intensificar el conocimiento sobre la presencia de los microplásticos en los sistemas naturales, sobre todo en los eslabones de la cadena trófica, pasando por, una vez en base a ese conocimiento, estamos llevando pruebas ecotoxicológicas para ver en qué medida la ingestión e incorporación a los organismos de estos microplásticos, de los distintos tipos de microplásticos, pues tiene un efecto real sobre el funcionamiento de ese organismo, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de funciones biológicas y de malformaciones o de letalidades o subletalidades. Y sobre todo la novedad principal de este proyecto está enmarcada en, bueno, en los procesos de biodegradación, es decir, de qué manera los seres vivos pueden degradar y llevar hasta metabolitos finales estos productos, ¿no? Y de qué forma, si son realmente biodegradables, los productos que ya vienen a sustituir a los microplásticos sintéticos, si son realmente biodegradables, conformar esa biodegradabilidad, si llegan a metabolitos finales y si no es peor la sustitución, ¿no? Si realmente la sustitución por esos biopolímeros va a ser algo eficaz y sostenible medioambientalmente, ¿no? Todos conocemos un poco la problemática y en esta diapositiva se puede ver que la sustitución de los plásticos sintéticos por biopolímeros
va creciendo y va a seguir cada vez siendo mayor y desde el punto de vista científico hay que garantizar que los biopolímeros que se pongan en el mercado como bioplásticos son de verdad inocuos, son de verdad biodegradables y en su proceso de biodegradación no afectan al medio natural de ninguna manera, ni en las formas iniciales, ni como metabolitos secundarios, ni en el tiempo de permanencia que pueden estar en un medio acuático, un medio terrestre, ¿no? Por lo tanto, hay que anticiparse de esta problemática, garantizar desde las normas europeas que los productos que se pongan a la venta son realmente biodegradables e inocuos y no tienen efecto toxicológico sobre los seres vivos, y en ese camino queremos empezar a abrir pautas, metodología y estudio. Estos son los objetivos un poco concretos, generales y concretos del proyecto. Por un lado, como os dije, estamos profundizando en la presencia de microplásticos en los eslabones de la cadena trófica. Para eso hemos escogido, claro, nos preguntábamos, tenemos que ir a eslabones superiores, ¿no? Y hemos pensado en ver los contenidos y la ingesta de microplásticos en mamíferos, ¿no? Pensando en mamíferos que podrían tener una relación directa con otros eslabones como los peces, o sea, y esos peces con invertebrados, pues hemos escogido las nutrias, ¿no? De hecho, empezamos a ver el caso de una familia de nutrias, os contará posteriormente David, que están en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas y se supone que están en un medio lo más limpio posible. Queríamos comprobar si en las pautas de comportamiento y en la ingesta de esa familia de nutrias, bastante aislada, protegida y un medio casi nada contaminado, pues había presencia de microplásticos, ¿no? Para trabajar luego con otras familias de nutrias y ver esa presencia. Hemos encontrado microplásticos incluso en esa familia de nutrias y vamos a relacionar esa presencia de microplásticos con la presencia de microplásticos en los peces que mayoritariamente comen estas nutrias, ¿no? Como pez de aguja, sardinas, etc. Y luego con invertebrados, en este caso las nutrias van a tener mucha más presencia en ríos que en mar y estamos iniciando el trabajo de presencia de invertebrados, sobre todo en tricópteros, y os contaremos un poco algo, un avance de cómo vamos encontrando los microplásticos en tricópteros. Entonces estamos en esos tres eslabones para conocer mejor esa distribución y actualmente mayoritariamente es de microplásticos sintéticos, de naturaleza sintética, pero en el futuro si los biopolímeros no se degradan vamos a encontrarlos también o vamos a encontrar sus metabolitos secundarios o elementos aditivos que se le incorporan que pueden ser incluso desde el punto de vista de la toxicidad peores que podrían ser, si no se trabaja adecuadamente, peores que los plásticos sintéticos, ¿no? En efectos de tiempo de permanencia en el cuerpo de estos organismos. Precisamente ligado a esto, las especies con las que estamos empezando a trabajar los temas de ecotoxicidad son lombrices de tierra para el medio terrestre y invertebrados acuáticos para el medio acuático, ¿no? Concretamente en tricópteros, y también vamos a empezar con otro tipo de grupos, ¿no? También comentaremos un poco los primeros ensayos con respecto a esto. Y lo más importante de este proyecto es ya enfocarnos a, bueno, vamos a estudiar la posible biodegradación de los biopolímeros, ¿no? Para eso vamos a ensayar, los ensayos los estamos haciendo con dos biopolímeros, PHB y PLA, que son compuestos bastante utilizados para productos denominados bioplásticos o biodegradables, y lo estamos contrastando con un polímero sintético convencional como el polipropileno, ¿no? que también nos interesa ver de qué forma evolucionan en los procesos de biodegradación los polímeros sintéticos, no solo los biopolímeros, sino porque consideramos que hay cambios estructurales, cambios físicos
que pueden determinar unas capacidades de absorción, de vehiculización de distintos materiales o contaminantes, digamos, emergentes y no emergentes, ¿no? Contaminantes perjudiciales para los organismos que a lo mejor tenemos un problema de bioaumentación de la problemática de ingesta de estos la idea en la biodegradación es, primero, contrastar los procesos de biodegradación de los biopolímeros con las normas aprobadas en Europa, ¿no? Con las normas UNE que se están utilizando. Consideramos que las normas UNE actualmente no están bien definidas y vamos a comentar ya en los resultados cómo hay problemas y nuestra idea es, primero, optimizar los protocolos para plantear pruebas de biodegradación estandarizadas de estos biopolímeros, ¿no? Que sean más eficientes, más robustas, ¿no? Estamos viendo mucha variabilidad y, digamos, elementos en las normas aprobadas que pueden mejorarse, ¿no? En ese sentido, nuestra idea es mejorar protocolos y proponer protocolos nuevos, más eficaces, más robustos y con una variabilidad mínima que la que existe ahora, ¿no? Esta sería la primera aproximación a los procesos de biodegradación. Luego, evidentemente, queremos trabajar en variables con distinto tipo de inóculos, distinto tipo de poblaciones microbianas para ver y condiciones de proceso operacionales diferentes, ¿no? Agitación, temperatura, etcétera. Tenemos varias variables en las que vamos a ensayar y en donde vamos a trabajar con, digamos, de qué manera los procesos biológicos de degradación pueden ayudar a tener una vía, una gestión en la biodegradación de estos polímeros pues más rápida, más eficaz y con un tiempo de permanencia menor y llegando a metabolitos finales en poco tiempo, ¿no? En ese sentido vamos a trabajar evidentemente con las pautas de operación de los procesos de compostaje, tanto y de digestión aerobia, en agua dulce y compostaje en medio sólido, ¿no? Y precisamente porque queremos ampliar el foco, hay un subproyecto que lleva Energy Lab precisamente para trabajar en las posibilidades cara a la digestión, la degradación de estos biopolímeros a través de la digestión anaerobia, ¿no? La digestión anaerobia, digamos que es uno de los procesos que permite el aprovisionamiento energético en la degradación de residuos a través de la obtención de biogás, ¿no? De metano. En este caso, ya explicarán las investigadoras de Energy Lab cuál es, digamos, su papel en el proyecto para observar de qué manera se comportan los biopolímeros en los procesos de digestión anaerobia, hasta qué punto aceleran o no esa degradación y también de qué manera la degradación de esos biopolímeros en los reactores de digestión anaerobia favorecen o no, influyen o no en el proceso metanogénico, ¿no? Y por lo tanto al final en la producción de biogás, ¿no? Tenemos nuestra hipótesis al respecto a través de pruebas preliminares y nos parece que puede ser interesante, ¿no? En el sentido de que si las hipótesis se confirman, pues aquí mataríamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Sería el proceso de digestión anaerobia un buen lugar para gestión rápida, biodegradación rápida de estos biopolímeros antes de su vocación a los medios naturales y al tiempo, si mejoran los procesos, pues mejor que mejor, ¿no? Y bueno, este sería el contexto y la filosofía y la estrategia de este proyecto. Y vamos a empezar ya a meternos en harina. Queremos compartir con vosotros lo que estamos haciendo y sobre todo también en este primer seminario las metodologías que hemos tenido que diseñar para hacer esto. Hay algunas incluso en las que hemos tenido que construir dispositivos de equipamiento específico para poder hacer los ensayos.
Y también un primer avance, como no hemos publicado todavía nada porque estamos en proceso, pero sí algunas pinceladas y algunos avances de resultados. Entonces empezamos por su proyecto que lleva nuestro grupo de biología ambiental, que en este caso coordino yo, y tenemos aquí a Josefina Garrido, que es profesora titular de la Universidad de Vigo y experta en entomología y en calidad de aguas, Benito Soto es edafólogo, Francisco Ramil en el mundo marino. Va la doctora Iria Villar, que es la responsable, una de las responsables de los procesos de experimentación de este proyecto. Va a hablar, en primer lugar, en este seminario sobre lo que estamos haciendo en medio terrestre. Y David Gutiérrez va a hablar de lo que estamos haciendo en medio acuático, ¿no? También en el equipo está Aaron Lagoa, que está haciendo su tesis doctoral en este campo, y esto es un poco el equipo que lleva el primer subproyecto. Ya después presentaré a Mónica Figueroa, que va a ser la representante de Energy Lab, que vaya a presentar un poco todos el planteamiento de la digestión aerobia y del uso de digestión aerobia en este proyecto para los procesos de biodegradación de biopolímeros. Entonces ya, sin más, le doy la palabra a Iria, que la tengo aquí a mi lado, ¿no? Y ya empezamos viendo ya primero los materiales de ensayo, bueno, es el recordatorio de con qué 3 productos vamos a trabajar, PLA, PHB como biopolímeros y polipropileno como ejemplo de plástico sintético. Gracias. Tanto en su proyecto de la Universidad de Vigo como en su proyecto de Energy Lab hemos seleccionado los mismos materiales de ensayo. En este caso, 2 polímeros biobasados y biodegradables, PLA y PHB, y un polímero convencional, el polipropileno. En cuanto al PLA, que es el ácido poliláctico, es un polímero termoplástico derivado de ácido láctico y que se puede obtener de recursos renovables, como puede ser el almidón de maíz. El PLA es uno de los compuestos más utilizados en los bioplásticos y sobre todo en los productos comercializables. En concreto, estamos trabajando con diferentes productos. Uno de ellos es una bolsa film de ecologic.com, que tiene el sello de compostable según European Bioplastics. En cuanto al polihidroxibutirato, PHB, es un polímero, un polihidroxialcanoato, que se produce de manera natural en algunos microorganismos. El PHB es uno de los polímeros que más esfuerzo de investigador ha tenido en los últimos años para mejorar sus propiedades y su procesamiento. Estamos utilizando, en este caso, un copolímero, film también, formado por un 92% con PHB y un 8% con polihidroxibutirato valerato, PHBV, del proveedor Goodfellow. En cuanto al polipropileno, es un polímero derivado de petróleo y es uno de los polímeros más empleados, de los plásticos más empleados y más producidos a nivel global. Hemos seleccionado también un film, una bolsa film de la marca Todo Envase. Primeramente, antes de cualquier desarrollo experimental, es importante verificar que los productos que estamos utilizando tienen la composición con la que queremos trabajar, ¿no? Lo realizamos mediante un análisis infrarrojo, un FETIR, y hemos verificado que estos componentes, estos productos tienen los compuestos deseados. En cuanto al medio terrestre, vamos a hablar del suelo, como comentó el doctor Mato, y del compost. Bueno, sabemos que el suelo no solo es un sumidero de microplásticos y de plásticos, sino también es una fuente de estos contaminantes al medio acuático, al dulce acuícola y al marino. También se ha corroborado que los microplásticos tienen un efecto dañino, sobre todo los microplásticos convencionales, y es necesario aumentar el conocimiento sobre los microplásticos procedentes de bioplásticos. Vamos a llevar a cabo, o estamos llevando a cabo, estudios de biodegradabilidad en suelos, tanto a escala laboratorio como en el medio natural. En escala de laboratorio estamos utilizando como referencia la norma UNE ISO 17556, mediante la cual determinamos la biodegradabilidad de estos polímeros PHB, PLA y polipropileno en el suelo mediante la medición de la demanda de oxígeno.
En este caso, utilizamos un equipo Oxitop, de la marca Oxitop, son respirómetros cerrados, que consisten en recipientes de 1 litro en el cual se deposita un sustrato, compost y el material de ensayo. Por la actividad microbiana se produce el uso de procesos de respiración y se consume el oxígeno y se produce CO2 que queda retenido en una trampa exosa. El sensor manométrico que tienen estos equipos registran las bajadas de presión y por lo tanto podemos saber en nuestros materiales de ensayo en comparación con respirómetros, con controles y materiales de referencia la tasa de biodegradabilidad de estos compuestos. Comentar que se llevan a cabo, además del registro de la demanda de oxígeno, se lleva a cabo análisis físico-químicos y microbiológicos de los sustratos y análisis elementales, infrarrojo y otros análisis de los materiales de ensayo. Por lo tanto, como comentaron, vamos a hacer estos desarrollos según la normativa, según las especificaciones de la norma, pero también con variación en los sustratos, suelos naturales, normalizados, los inóculos, ajustamos el tiempo de proceso y la presentación del material de ensayo pues va a ser diferente. Como avance de resultados, podemos ver en esta gráfica en la cual se llevó a cabo estos procesos de biodegradabilidad en un suelo natural, en este caso un suelo gallego, que son suelos ácidos, y en 42 días de proceso hemos obtenido que tanto el PLA como el polipropileno mostraron un comportamiento muy similar, mientras que el PHB consumió más oxígeno y por tanto tiene una tasa de biodegradabilidad más alta. En cuanto a la biodegradabilidad en suelos naturales, tenemos un espacio de experimentación en el cual hemos enterrado film de 10 centímetros cuadrados de cada uno de los polímeros y en el cual se está dejando durante un tiempo de permanencia suficiente para ir estudiando cómo se van degradando. Llevamos a cabo un control y registro de variables del suelo, temperatura y humedad y realizamos también parámetros analíticos de los polímeros, tanto el infrarrojo, análisis elemental, como experimentos de absorción y desorción de contaminantes. Sabemos que los microplásticos tienen un efecto dañino generalmente debido a los aditivos, pero también sabemos que se producen procesos de absorción con contaminantes que puedan estar en el medio. Estos procesos de absorción pueden provocar la transferencia de contaminantes a los organismos y un efecto de biomagnificación en la cadena trófica. Como avance de resultados, hemos realizado el primer muestreo tras 3 meses de proceso y hemos observado que el PHB tiene una gran fragmentación y una posible biodegradación. En comparación con el PLA y el polipropileno, que la estructura física es muy semejante a la inicial. Si bien esta imagen del PHB es una de las réplicas en las que los fragmentos eran más grandes, ya que en otras pues lo hemos encontrado pues con mucho mayor fragmentación y degradación. En cuanto a biodegradabilidad en condiciones de compostaje, tomamos como referencia la norma UNEN ISO 14855, mediante la que se determina la biodegradabilidad aeróbica final de estos polímeros en condiciones de compostaje controlados mediante el análisis de dióxido de carbono generado. Para ello tenemos un set de experimentación de 9 reactores de 3 litros, en los cuales, como en el caso anterior de la otra norma, pues se deposita el sustrato con los materiales de ensayo en condiciones de incubación y se hace un registro en este caso, no del consumo de oxígeno, sino de la producción de CO2. Llevamos a cabo un control del caudal de entrada y un registro del caudal de salida y de los niveles de CO2 mediante 2 sensores de infrarrojo y un control mediante un PLC. Control y registro mediante PLC. Como en el caso anterior, también se llevan a cabo análisis físico-químicos y microbiológicos de los sustratos y con análisis de los materiales de ensayo. También se utilizan controles y materiales de referencia para poder calcular las tasas de biodegradabilidad. De la misma manera, vamos a hacer las mismas especificaciones que tenemos en la norma, pero modificando también la temperatura, el sustrato, el inóculo, ajustando los tiempos de proceso y la presentación del material de ensayo.
Bueno, en cuanto a la ecotoxicidad en ambientes terrestres, hemos seleccionado los oligoquetos, en concreto lombrices de tierra, porque bueno, se utilizan muchísimo en estudios de ecotoxicidad y además las lombrices de tierra tienen un papel ecológico fundamental en el suelo, en la descomposición de la materia orgánica. Además, se ha visto que en cuanto a la biodisponibilidad, pueden aumentar la biodisponibilidad de algunos compuestos tóxicos, mediante procesos de ingesta, de digestión, asimilación en el intestino y excreción. Se ha demostrado científicamente que estos lombrices de tierra son capaces de fragmentar y de transferir los plásticos debido a procesos de excavación, y en algunos estudios se ha observado que pueden ingerir y en algunos casos digerir microplásticos. Pero es necesario aumentar el conocimiento sobre los bioplásticos y en especial sobre el PHB. Hemos seleccionado a la especie de lombriz Enseñandrei y se están llevando a cabo diferentes ensayos con esta especie. Utilizamos diferentes materiales de ensayo, los mismos materiales de ensayo, pero con dos presentaciones diferentes: micronizado, que es tamaño menor a 1000 micras, y enlixiviado. Hemos decidido utilizar unas concentraciones más similares al medio natural, porque sí que se han observado ecotoxicidades, pero empleando concentraciones excesivamente elevadas, y por lo tanto hemos decidido utilizar concentraciones inferiores al 1%. Los sustratos que estamos empleando son suelo normalizado, suelos naturales, estiércol y vermicompost. La incubación se desarrolla en condiciones controladas de humedad y temperatura, con o sin fotoperiodo, y la duración depende pues, de nuestro objetivo de cada ensayo. Supervivencia, que va desde unos pocos de días, corto plazo, pues menos de 60 días, y medio plazo, superior a 100 días. Se realizan también parámetros de seguimiento de las lombrices de tierra adultas mediante supervivencia y biomasa y los parámetros de reproducción. También se realizan mediciones de estrés oxidativo, enzimático, en lombrices de tierra e histología, y en el sustrato actividad enzimática y fisicoquímica. Como avance de resultados, hemos observado, o no hemos encontrado en este caso, un efecto muy importante de los polímeros empleados en la supervivencia de la biomasa de lombrices, y tampoco en las actividades enzimáticas y los parámetros físico-químicos de los sustratos. Pero sí estamos encontrando efectos sobre la eficacia reproductiva. En la imagen que tenéis en la presentación se puede observar que tanto los controles como el PHB a bajas concentraciones tuvieron un comportamiento similar en cuanto a la producción de juveniles y juveniles por capullo. Sin embargo, el PLA ha mostrado efectos negativos. Muy bien. Muchas gracias, Iria. Ahora vamos, después de ver un poco los primeros pasos que hemos dado en el proyecto en el medio terrestre, en el medio del suelo y en los sustratos sólidos, pues vamos a ver un poco los primeros pasos dentro de estos objetivos del proyecto que estamos dando en la colonia de agua dulce, ¿no? Y para eso nos lo va a contar David Gutiérrez, que es investigador predoctoral de nuestra universidad. Vale, buenos días a todos. Antes de nada os voy a comentar un poco el orden que voy a seguir en mi exposición, que va a ser el siguiente. Antes de comenzar a hablaros propiamente sobre las tareas que estamos desarrollando en el proyecto, voy a hacer un breve contexto sobre cuál es el problema del plástico en estos ecosistemas para así entender un poco mejor las tareas de dicho proyecto. Posteriormente hablaré sobre los experimentos que estamos llevando a cabo para entender cuál es la dinámica y la distribución de los microplásticos en ríos. Después hablaré sobre los experimentos para determinar la biodegradabilidad de los polímeros que os comentó antes Iria, pero en este caso el medio acuático, y por último os explicaré cómo estamos determinando el grado de implicación o de afectación que tienen los microplásticos en distintos eslabones de la cadena trófica, que posteriormente os hablaré sobre las especies seleccionadas. Bien, pues como comentó antes Salustiano, en los últimos años la producción de plástico ha alcanzado unos niveles totalmente desorbitados, hasta el punto de que se están produciendo alrededor de 450 millones de toneladas de plástico a nivel global, de las cuales se estima que alrededor de 350 millones se convierten en basura que hay que gestionar. Y únicamente el 9% aproximadamente se gestiona de forma adecuada. Según datos de la OCDE, alrededor del 80% de la basura restante termina siendo depositada en una parte en vertederos en ecosistemas, o sea, en vertederos en tierra,
y otra proporción de esta basura termina acumulándose en los propios ecosistemas naturales. En las últimas décadas, desde que la sociedad ha adquirido conciencia sobre este problema, se han hecho muy famosos los impactos que pueden generar los plásticos en el medio marino. Sin embargo, el problema no es menor en ríos. De hecho, actualmente se cree que hay alrededor de 30 millones de toneladas acumuladas en los distintos océanos y mares del mundo, mientras que en los ríos esta cantidad puede llegar a superar las 110 millones de toneladas. Esto lo que nos indicaría es que los ríos representan una de las principales vías de entrada de estos contaminantes desde los ecosistemas terrestres hacia los océanos, por lo que es fundamental entender cuáles son los principales aportes, por ejemplo, de microplásticos en tierra para tratar de solucionar el problema en los océanos. Y en este sentido, os voy a explicar la primera tarea que tiene que ver con entender la distribución que siguen los microplásticos en estos ambientes. Para ello hemos seleccionado el río Louro, que es uno de los principales afluentes del río Miño en su tramo transfronterizo, y este río presenta una longitud aproximada de 30 kilómetros y tiene una cuenca de alrededor de 150 kilómetros cuadrados. Lo hemos seleccionado en parte porque desde su nacimiento, como podéis ver en la figura de la izquierda, hasta su desembocadura, presenta una gran variabilidad cuando se analizan los usos del suelo, ya que atraviesa distintas zonas, por ejemplo, con campos de cultivo y algunas zonas industriales de gran importancia. Además, la densidad poblacional en cada una de las subcuencas de los puntos que vamos a establecer de muestreo también es bastante diferente. Lo que estamos haciendo en el río Louro es realizar muestreos cada 45 días en 5 ubicaciones distintas, en las cuales, en primer lugar, aforamos cada punto de muestreo, es decir, medimos el caudal del río en el momento del muestreo y tomamos una muestra de microplásticos, tanto en la columna de agua como en los sedimentos. Posteriormente, en el laboratorio procesamos las muestras de acuerdo a los protocolos que están disponibles en la bibliografía científica y calculamos la concentración de microplásticos en dichas matrices. Lo que queremos hacer con este trabajo es tratar de entender qué factores pueden influir en que haya más o menos concentración. Los que nosotros estamos barajando son, por una parte, factores climáticos como la precipitación y el propio caudal del río que está condicionado por dichas precipitaciones, pero también factores que tienen que ver con, por ejemplo, la densidad poblacional que os comentaba antes y sobre todo los usos del suelo, que nosotros es lo que creemos que puede llegar a tener más influencia en la distribución de dichos microplásticos. Como objetivo final de esta tarea, digamos, queremos intentar estimar qué cantidad de plásticos medida en kilos puede llegar a ser transportada por un río de estas características a lo largo de todo un año. En esta diapositiva os muestro los resultados preliminares que tenemos hasta el momento, únicamente centrados en la parte de columna de agua, ya que de sedimentos todavía no los tenemos disponibles. Como podéis ver, hasta el momento llevamos realizados 5 muestreos que comenzaron en marzo y el último fue en septiembre. Y en la gráfica de la izquierda lo que se hace evidente es cómo las condiciones de muestreo fueron muy diferentes, algo que nos interesaba. El caudal fue mucho más elevado en los meses de marzo y abril, como es lógico en primavera, cuando se producen muchas más precipitaciones, y fue descendiendo en todos los puntos en estos últimos muestreos de verano. En los gráficos de la derecha, en el que se sitúa arriba, lo que os muestro es la concentración de microplásticos por metro cúbico que obtuvimos en cada uno de los puntos. Las concentraciones son muy bajas, son resultados similares a algunas concentraciones encontradas en ríos de Portugal, por ejemplo. Sin embargo, en algunos ríos de Estados Unidos y de Asia se han encontrado concentraciones de microplásticos hasta 1000 veces mayores. Lo que más llama la atención es que en los primeros muestreos la concentración de microplásticos fue mucho más alta en los primeros puntos, es decir, en el punto de cabecera. Esto podríamos explicarlo porque dicho punto se sitúa en el centro de un polígono industrial y además presenta un caudal muy bajo. Esto haría que a nada que se produzcan precipitaciones, el lavado que se produce por las laderas provocaría un input de microplásticos a dicho punto y al tener un caudal tan bajo la concentración puede aumentar rápidamente, mientras que en puntos donde el caudal es mucho más elevado, la propia capacidad de dilución del río disminuye dicha concentración. Sin embargo, si calculamos la cantidad total de microplásticos en cada uno de los puntos, teniendo en cuenta la concentración y el caudal del río, podemos calcular, por ejemplo, los microplásticos que son transportados en un solo día en cada uno de los puntos por el río. Y como podéis ver, en alguno de los puntos pueden llegar a transportarse alrededor de 550.000 partículas en un solo día de microplástico. Si extrapolamos estos datos a lo que podría ocurrir durante todo un año y conferimos un peso aproximado a una partícula de microplásticos de 3 miligramos, que es lo que estiman algunos artículos científicos,
la cifra que nos saldría de plástico que transporta el río Louro, por ejemplo, al río Miño, son de alrededor de 550 kilos de plástico en forma de partículas prácticamente imperceptibles para el ojo humano, pero no dejan de ser un problema de contaminación real. Bien, una vez explicado esto, voy a hablar sobre las tareas enfocadas en estimar la biodegradación de los polímeros en el medio acuático. En este caso también existe una norma UNE que se encarga de regular dichos procesos, que es la norma 14.851, que se basa en estimar dicha degradación a partir de monitorizar el consumo de oxígeno en respirómetros cerrados. En este caso son botellas de 500 mililitros de vidrio ámbar en las cuales se expone a los materiales de ensayos a una inoculación de lodos activados. El procedimiento es exactamente igual a lo que os explicó Iria antes. Los microorganismos consumen oxígeno y cuando se degradan los plásticos se libera CO2 que queda atrapado por una trampa de Sosa y el sensor manométrico detecta esta bajada de presión y a partir de ese dato podemos calcular la degradación. Como dijo Tano, a pesar de que esta norma está estandarizada, nosotros nos hemos encontrado en experimentos previos que los datos presentan una gran variabilidad y esto da lugar a muchas diferencias interlaboratorios, pero también intralaboratorios. Nuestra hipótesis se basa en que esto puede ser debido a la inestabilidad de los inóculos que se utilizan, porque a pesar de que la norma 1 especifica que deben utilizarse lodos activos de depuradora como inóculo a cierta concentración de unidades formadoras de colonia y con ciertos valores de sólidos en suspensión, dependiendo de la depuradora en la que adquieras los lodos, el comportamiento del proceso va a ser diferente. Además, nosotros comprobamos, utilizando dos equipos distintos, que los resultados, a pesar de utilizar exactamente las mismas condiciones, variaban de un equipo al otro. Entonces, como parte de este proyecto, lo que vamos a hacer es incorporar nuevos inóculos, como los que os mostramos en pantalla, que es un liofilizado de bacterias comercial, que es el que estamos utilizando ya, y vamos a utilizar la fracción líquida resultante de la digestión anaerobia que nos va a proporcionar Energy Lab. Además de variar este apartado de los inóculos de la norma, vamos a utilizar otra vez los dos equipos en paralelo para comprobar otra vez si vuelven a producirse diferencias y vamos a modificar la temperatura a la que se desarrollan los procesos, aumentándola a 35 grados para ver si se incrementa la biodegradación y disminuyéndola a 10 grados, que es una temperatura mucho más parecida a la que se da en los ríos de esta zona y no los 20 grados. Por ahora os muestro los resultados que llevamos obtenidos con el inóculo de liofilizado de bacterias. Lo que más llama la atención es que independientemente de la temperatura y del equipo utilizado, el PHB, sí que se nos degradó a lo largo de 28 días, mientras que el polipropileno y el PLA, como comentaba anteriormente Iria, presentaron un comportamiento mucho más similar. En cuanto a la temperatura, aparentemente se produce una mayor biodegradación cuando esta se incrementa a los 35 grados y la degradación disminuye cuando descendemos la temperatura a los 10 grados. También es evidente que hay diferencias entre los dos equipos, siendo mayor la biodegradación experimentada por los equipos Oxitop que por los equipos BELP. En el caso de los BELP no tenemos datos a 35 grados porque a pesar de que las especificaciones del fabricante indicaban que podíamos operar a 35 grados, obtuvimos un comportamiento un poco extraño. Entonces, en el seminario final del proyecto os mostraremos los resultados con el resto de inóculos y con esta temperatura. Ahora, por último, os voy a hablar de las tareas enfocadas en tratar de determinar el impacto que puedan tener los microplásticos en distintas especies de la cadena trófica. La primera especie seleccionada, como bien comentó antes Salustiano, es la nutria paleártica, Lutra lutra, y la seleccionamos porque al tratarse de un depredador apical situado en la cúspide de la cadena trófica, creemos que por los procesos de biomagnificación podrían llegar a tener una mayor concentración de microplásticos que las especies situadas en eslabones anteriores. Lo que estamos haciendo es recoger excrementos en dos ubicaciones diferentes. Una de ellas es la isla de Sálvora, ubicada dentro del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, y la otra, con la que estamos trabajando ahora mismo, se sitúa en la isla de Toralla. Lo que hacemos con estos excrementos, por una parte, es determinar la dieta para conocer cuáles son las especies de las que se alimenta con mayor frecuencia y, por otra parte, realizamos una determinación del contenido de microplásticos mediante un procesamiento de la muestra bastante similar al que se sigue con los sedimentos de los ríos.
Por el momento tenemos unos resultados bastante preliminares, porque como podéis ver únicamente hemos analizado 48 excrementos, 26 en la isla de Sálvora y 22 en la isla de Toralla. En el caso de las de Sálvora, nos hemos encontrado con que el 19% de los excrementos presentaban microplásticos, en su interior, digamos. Mientras que en la isla de Toralla el porcentaje fue un poco más elevado, fue el 32%. Algo común en ambas, independientemente de la ubicación de los excrementos, es que las fibras fueron la tipología de microplástico más abundante y más frecuente en dichos excrementos. El siguiente eslabón sería el que representan los peces, y este experimento está ligado al anterior que os acabo de explicar, ya que las especies en las que vamos a determinar el contenido de microplásticos en el aparato digestivo son las que componen fundamentalmente la dieta de la nutria, que casualmente parte de ellas presentan un gran interés comercial, ya que son consumidas por nosotros, por el ser humano. Entonces, lo que vamos a hacer es, mediante una disección de los individuos, extraeremos el aparato digestivo completo desde el esófago hasta el final del intestino y procesaremos dicho aparato digestivo de cada uno de los individuos para determinar el contenido de microplásticos, y también los caracterizaremos en función de la forma, del tipo, del color, y también intentaremos determinar su naturaleza mediante análisis de infrarrojo. De este apartado no tenemos resultados todavía porque es una tarea que teníamos pendiente de realizar en este último año del proyecto. Y para finalizar, el último eslabón de la cadena trófica con el que vamos a trabajar es el que representan los invertebrados. En este caso estamos trabajando con unos invertebrados de río que son los tricópteros, que son un orden de insectos holometábolos que presentan un ciclo de vida muy característico, en el cual presentan un estadio larvario que durante esta fase construye una especie de estructuras que podemos llamar estuches, como podéis ver en esa imagen, en el interior de los que viven durante esta fase larvaria, que puede extenderse desde los 2 meses hasta los 2 años en función de la especie. Seleccionamos estos insectos porque, por una parte, son uno de los grupos de insectos acuáticos más abundantes en los ríos, y porque nos hemos encontrado que cuando trabajábamos con ellos son capaces de incorporar a los estuches en los que viven fragmentos de microplásticos. Y después estos insectos, si son consumidos por especies de eslabones superiores de la cadena trófica, pueden representar una vía de entrada de estos contaminantes a dichas cadenas. Entonces, lo que vamos a hacer es, seleccionando los mismos puntos de muestreo que el río Louro para poder relacionar los resultados, vamos a capturar el mayor número posible de tricópteros para analizar los estuches y tratar de determinar si existe alguna preferencia de estos individuos por algún tipo de plástico en concreto en función de su naturaleza, su tipología, su forma, su color, etc. Posteriormente, estos tricópteros desprovistos de los estuches los vamos a utilizar en el laboratorio para hacer pruebas también de selección de microplásticos en función del color, del tipo y del tamaño, por ejemplo, y también de ecotoxicidad, para ver si la exposición a los microplásticos o a los lixiviados, como en el caso de lo que comentó Iri anteriormente, para las lombrices, tiene algún efecto letal o subletal sobre los tricópteros. Esta parte del proyecto también la tenemos pendiente de realizar en este último año del proyecto, pero en esa imagen que os pongo abajo a la derecha ya podemos ver cómo sí que los tricópteros utilizan estos microplásticos. Y los resultados finales los pondremos también en el seminario final del proyecto. Esto sería todo. Muchas gracias. Y os dejo los correos de contacto por si tenéis alguna duda. Muy bien, gracias David. Y ahora, para finalizar el seminario, vamos a... Nos va a explicar Mónica Figueroa de Energy Lab, pues un poco todo lo que es la parte del subproyecto que es responsable de Energy Lab y que aborda la aproximación de las posibilidades de biodegradación y comportamiento de biodegradación de los biopolímeros a través de la digestión aeróbica. Mónica. Vale, muy bien, muchas gracias. Vale, antes de nada, comentaros un poquito quiénes somos. Energy Lab somos un centro tecnológico, ya no estamos tan centrados en la investigación básica, sino más en la aplicación de las diferentes tecnologías. Es el centro tecnológico de eficiencia y sostenibilidad energética. Estamos ubicados también en el campus de Vigo, muy en contacto con la propia universidad. Entonces, bueno, realizamos estudios sobre todo en el ámbito del sector primario de Galicia, pero también tenemos áreas de trabajo tanto de ecosistemas urbanos, tecnologías de la energía o industria
que se centran más en los barrios y ciudades, las industrias o el sector terciario. En este caso, los trabajos que os vamos a presentar son sobre todo relacionados con el área de bioenergía, donde llevamos a cabo distintos proyectos relacionados con la digestión anaerobia. Entonces, bueno, este va a ser es el foco de nuestra parte de trabajo en este proyecto y simplemente por si no tenéis tanto conocimiento, veremos un poquito los aspectos más básicos de este proceso. Hay que tener en cuenta que aquí es una interacción entre lo que son los microorganismos, el proceso biológico, el medio en el que están, que sería el reactor, y el sustrato, que va a ser el alimento. Entonces, bueno, vamos a ver las distintas implicaciones que va a tener a la hora de la degradación de los diferentes plásticos y bioplásticos. Antes de nada, toda fuente de materia orgánica va a estar compuesta de proteínas, polisacáridos, lípidos, y en el proceso de digestión anaerobia lo que se va a ir produciendo es una ruptura de las distintas cadenas, de forma que las cadenas más complejas, por ejemplo las proteínas, se van rompiendo en aminoácidos y a partir de ahí los diferentes ácidos grasos volátiles, hasta llegar a la conversión a principalmente CO2 y metano. El principal interés que tiene la digestión anaerobia es sobre todo que podemos obtener ese biogás y podemos obtener energía. En este caso nos vamos a centrar un poco más en lo que es el medio líquido, el proceso. Tenemos que tener en cuenta que al ser un proceso biológico vamos a basarnos sobre todo en las distintas interacciones entre los microorganismos. En esa cadena anterior que hemos visto de ruptura hay distintas etapas y cada etapa está gobernada principalmente por un tipo diferente de microorganismo. Las primeras de ellas, en la hidrólisis y en la citogénesis, vamos a tener bacterias principalmente, con un tiempo de reproducción mucho más bajo que las demás, principalmente las bacterias cetogénicas y las arqueas metanogénicas. Como microorganismos que son, su velocidad de degradación, su tasa de crecimiento también va a estar influenciada por la temperatura. Generalmente, los procesos de digestión anaerobia se pueden llevar a cabo en 3 rangos: el sicrófilo, el mesófilo y el termófilo. En España, generalmente se está trabajando en rango mesófilo con temperaturas entre 35 y 40 grados y existen también algunos procesos donde ya se trabaja en régimen termófilo en torno a los 60-70 grados de temperatura. Con lo cual, según cada una de estas temperaturas de trabajo, también tendremos microorganismos adaptados y especializados que podrían dar lugar a distintas reacciones e interacciones. Un reactor de digestión anaerobia no deja de ser un recipiente donde se va a poner en contacto lo que son los sustratos con los microorganismos y vamos a tener una serie de procesos donde vamos a recoger los distintos productos, que son por un lado el biogás y por el otro lado el propio medio de reacción, que sería el digestato. Las configuraciones son diversas, podéis ver a la izquierda las imágenes típicas de los digestores anaerobios, sobre todo la imagen superior, donde la recogida del biogás se produce en la cúpula. En otros sistemas, la recogida de biogás es en una esfera anexa al propio digestor y también podemos tener casos donde es un flujo en pistón, como puede ser la parte inferior. En todos ellos siempre vamos a tener en contacto los microorganismos en un medio líquido. Vamos a trabajar en este proyecto a 2 temperaturas, mesófilo y termófilo, que es la temperatura a la que va a estar el interior del reactor. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en el que es el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Hay una ley del 8 de abril de 2022 según la cual tenemos que derivar sobre todo hacia una economía circular, el aprovechamiento, el reciclaje de los recursos y de los residuos. En las entidades locales cuya población sea superior a los 5.000 habitantes, tiene que haber una recogida separada de los distintos residuos. Habréis visto que en vuestros barrios se pueden estar instalando ya los contenedores marrones, ¿vale? Ahí vamos a hacer una recogida de la fracción orgánica de los residuos que estamos generando en nuestros hogares.
¿Qué implicación va a tener con los plásticos y con los bioplásticos? Pues que en la mayoría de los casos esa fracción orgánica recogida separadamente se va a destinar a la obtención de biogás mediante el proceso de digestión anaerobia. En otros casos será a un proceso de compostaje. Y esos plásticos van a ir sobre todo en las bolsas de basura que como ciudadanos estemos empleando para recoger pues nuestros residuos, ¿vale? Entonces nos podemos encontrar que van a llegar a esas instalaciones distintos tipos de plásticos que pueden ser de origen sintético o no. Lo normal está claro que igual que se está haciendo con el compostaje es que puedan ser plásticos que puedan ser degradados fácilmente. Como ya comentamos anteriormente, se van a estudiar tres tipos. Por un lado, el polipropileno, de origen sintético, y por otro lado, el ácido polilático, el PLA y el polihidroxibutirato. Entonces, bueno, tal como ha comentado anteriormente Iria, trabajamos con el mismo tipo de plástico en las dos instituciones. En el proyecto nuestras tareas son un poquito más acotadas a lo que es la digestión anaerobia, son referidas a la caracterización y cuál es el comportamiento de estos bioplásticos en el proceso. Entonces, en la primera de las tareas, igual que se realizó anteriormente, es la caracterización tanto de los plásticos como también de los cosustratos que van a estar en esa digestión anaerobia, que como comentamos anteriormente es la fracción orgánica de los residuos municipales. Se hace también una caracterización físico-química adaptada a nuestro proceso de digestión anaerobia y caracterizamos también esos residuos. Los residuos orgánicos son muy variables, van a depender muchísimo tanto de la época del año, si es verano, si es invierno, de cómo se estén la propia persona que lo esté generando. Y entonces, bueno, nosotros lo que hemos optado es por establecer como dos casuísticas diferentes, una de ellas que sea un form rico en lípidos y otro rico en carbohidratos, de forma que cuando se produzca la degradación de los distintos componentes pueda dar lugar a otras cadenas intermedias que afecten de manera diferente a la degradación de los diferentes bioplásticos. Entre los parámetros que necesitamos caracterizar, sobre todo para los procesos de digestión anaerobia, vamos a tener que es importante saber la humedad y el contenido en sólidos totales y volátiles, el contenido de materia orgánica expresado también en términos de DQO y el nitrógeno total. El contenido de lípidos y carbohidratos, en este caso, es sobre todo para los dos form. Aquí podemos ver la fotografía de ese form que hemos utilizado. Procede de los comedores de la Universidad de Vigo. Entonces, bueno, ya veis que de origen es un sustrato ya muy rico en carbohidratos, ¿vale? Teníamos gran cantidad de lo que era patata frita, pan y arroz, y lo que hemos hecho para enriquecerlo en lípidos es añadir una fracción de aceite principalmente, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos los resultados de la caracterización de cada uno de ellos para ver exactamente cómo difiere el form rico en lípidos del de carbohidratos. En la segunda tarea del proyecto, lo que se está evaluando es el efecto de la temperatura y estos cosustratos en el proceso de digestión anaerobia y cómo va a afectar a esos microplásticos. Hemos hecho un primer ensayo en monodigestión, es decir, utilizando solamente el plástico para ver cómo se comporta en función de la temperatura. Así que hemos trabajado en rango mesófilo y en rango termófilo. Y a continuación, un estudio en codigestión, esto es, el form con el plástico, igualmente en rango mesófilo y en rango termófilo. Aunque el objetivo del proyecto no es obtener biogás a partir de los plásticos, era la forma de poder ver de manera indirecta si se estaba descomponiendo o no en el proceso de digestión anaerobia. Los primeros ensayos se han realizado de manera discontinua, es una forma de poder evaluar esa producción de biogás y ahí en la parte inferior tenemos el montaje. Tenemos una primera etapa que es el propio sistema de producción de biogás, son 15 botellas cerradas, similares a las que se emplean en los métodos de Oxitop, pero en este caso sí que tenemos una salida del biogás producido, a continuación unas trampas donde retenemos el CO2 y dejamos solamente el metano
Y por último, el equipo de medida de la cantidad de metano producido. Hemos evaluado los distintos sustratos, como os comentaba anteriormente, y podemos ver, por ejemplo, la cantidad de metano que se produce por tonelada de cada uno de los distintos sustratos. El FORM rico en lípidos es el que tiene mayor producción de metano, es una característica típica de los lípidos. El FORM rico en carbohidratos tiene una producción en torno a los 156 metros cúbicos por tonelada. Y a continuación tenemos los diferentes plásticos. Tanto las bolsas de polipropileno como de PHB tienen una producción muchísimo menor que los sustratos de origen. Y la verdad es que llama la atención el comportamiento del PLA. Llama la atención por tonelada, pero sí que es cierto que en este caso, al estar obtenido a partir de sustratos de origen orgánico, sí que se espera esa degradación. Es más lenta, en este caso podemos ver una curva de degradación del PLA donde la obtención del metano, ese volumen de gas acumulado, se observa a partir del día 16 de ensayo. Sin embargo, cuando estamos trabajando con los FORM o cualquier otro tipo de sustrato orgánico habitual en las plantas de digestión anaerobia, esa curva se obtiene ya desde prácticamente el primer día de ensayo. La tercera de las tareas que tenemos es evaluar también los cambios ocurridos en los bioplásticos en ese proceso de digestión anaerobia, de igual manera que se está haciendo en los suelos. En este caso, empleamos también los mismos reactores en discontinuo, donde colocamos los distintos plásticos y vamos realizando muestreos a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver lo que es el contenido de las botellas del ensayo de determinación de potencial al cabo de 30 días. Está claro que el interior de un digestor anaerobio es un medio líquido con una concentración de sólidos que puede estar en torno al 3%, de color oscuro generalmente, y donde tenemos en suspensión tanto los microorganismos como los restos de sustrato que no se hayan degradado y esos plásticos. Se ha hecho un colado, un lavado, y lo que podemos ver es que en el caso de las bolsas de polipropileno apenas se aprecia diferencia tras 30 días, más que un cambio en el color, debido principalmente al estar en contacto con las distintas sustancias del medio líquido. En el PLA tampoco se puede apreciar cambios significativos, son degradaciones muy pequeñas de momento. Y en el caso del film de PHB, sí que a los pocos días ya se podía observar en la propia botella que ya no se veía esa masa de plástico. A diferencia de los otros estudios, nosotros sí que tenemos que utilizar un volumen bastante elevado de plástico en el medio para poder llegar a medir esa producción de gas, pero en el caso del film de PHB apenas se aprecia ya una vez que se ha realizado el colado. De hecho, los restos que se ven en esa imagen están más asociados a lo que había en el propio inóculo de partida que al propio PHB como tal. Entonces, bueno, nos queda pendiente para la finalización del proyecto los estudios ya en régimen en continuo, que es estar alimentando esa mezcla de FORM y plástico a lo largo de la operación de un digestor que nos está estimada en torno a 6 meses para ver con el paso del tiempo si se produce una acumulación o no en su interior. Muy bien, pues nada. Pues muchas gracias, Mónica, y bueno, creo que hemos cumplido perfectamente el horario previsto y ahora pues vamos a ver las preguntas. No sé si alguno, bueno, tenemos algunas preguntas en el chat y no sé si alguien quiere usar el micrófono para hacer alguna pregunta. Bueno, voy a ir leyendo las preguntas. A ver. La primera, bueno, Mark Binot dice, la primera pregunta, hay varios artículos acerca de la mayor liberación de contaminantes
sea, aditivos en la producción de plásticos convencionales, como bioplásticos, que indican que la liberación es mayor con los bioplásticos que con los plásticos convencionales en las mismas condiciones, ¿no? ¿Lo estáis estudiando? ¿Cuál es vuestra opinión? Evidentemente, precisamente, los biopolímeros, al ser biodegradables y sobre todo los más fácilmente biodegradables, el principal problema que hay que determinar es si llevan aditivos o no llevan aditivos, porque si llevan aditivos, esos aditivos se van a liberar muy rápidamente al medio y si esos aditivos son contaminantes persistentes, ¿no? Y aumentan la concentración de ese foco de contaminación en el medio natural, pues no sería aconsejable, ¿no? Esta es una de las cosas que tenemos que ver, ¿no? Pero primero estamos en la fase de precisamente ver si son biodegradables o no, y luego otra derivada, digamos, el segundo paso va a ser qué tipo los fabricantes, qué tipo de aditivos incorporan y si los deben incorporar o no deben incorporar. Evidentemente, normalmente deben incorporar los aditivos para que los productos adquieran determinadas propiedades, ¿no? Estamos planteando eso en un proyecto, en el siguiente proyecto, ese tipo de análisis, ¿no? Hay otra pregunta de Marc también. Si hay algún resultado de las pruebas de compostaje controlados que se pueden compartir. Bueno, de momento estamos en ese proceso. Como pudisteis ver, tuvimos que diseñar unos equipos específicos, calibrarlos, un equipamiento específico en batch que no existe. O sea, esto es de cero. Y a partir de la línea experimental podremos compartir un poco más adelante el próximo año los resultados, ¿no? Porque eso todavía estamos iniciando los procesos experimentales, ¿no? Hemos hecho la calibración y sería más adelante. Y pregunta también Marc, ¿no? Si se trabaja en proceso de vía húmeda o seca, si lo habéis probado en los dos casos, alguna diferencia entre los resultados, y los resultados de la producción de metano son en condiciones mesófilas o termófilas. Bueno, esto creo que ya lo comentaste, ¿no? Sí, bueno, lo del proceso de digestión, en nuestro caso estamos trabajando con la vía húmeda. Vale, la vía seca es cuando tienes esos residuos del tipo FORM, hay las dos opciones, trabajar en vía seca o vía húmeda. En nuestro caso estamos trabajando con la vía húmeda y los resultados de producción de metano son en condiciones termófilas. Sí. Termófilos, sí. Ese gráfico es en termófilos. De todas formas, claro, estamos haciendo en este proyecto una primera aproximación. Evidentemente, cuando tengamos caracterizadas las poblaciones microbianas que actúan en los distintos inóculos, cuando tengamos resultados de todos estos primeros procesos, pues veremos precisamente, estamos planteando en futuros proyectos, cómo aquilatar. Nuestra hipótesis inicial en la parte de digestión anaerobia, por ejemplo, es ver en qué medida se favorece, y porque era nuestra hipótesis, el proceso de biodegradación de unos bioplásticos u otros. Y ya se está viendo que el PLA es muy difícil de biodegradar en las condiciones estándar marcadas por las normativas internacionales de biodegradación. En cambio, digestión anaerobia se degrada tarde, pero se degrada y produce más metano. Es decir, aquí, por ejemplo, en este primer avance se está comprobando esta primera hipótesis que teníamos, ¿no? Que de alguna manera el proceso de digestión anaerobia es un proceso que para determinados biopolímeros puede ir muy bien y además puede ir muy bien para la propia digestión anaerobia, porque al mismo tiempo puede aumentar el rendimiento de producción de biogás, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que ir paso a paso, ¿no? Un primer proyecto no se puede controlar todo, pero sí estamos viendo las capacidades de cada uno de los procesos y la adecuación de cada uno de los procesos a cada tipo de producto, ¿no? No sé si hay más. Hay otra pregunta de Marc. Sí, comenta el efecto del tiempo de retención termófilo. Claro, nosotros de momento son los ensayos en discontinuo, ahí es lo que estamos viendo, es si se llega a descomponer o no y en qué tiempo, y ahora veremos en la operación en continuo qué es lo que ocurre realmente, si se empiezan a acumular esos plásticos en el interior o no. Muy bien. No sé si hay más preguntas, no las veo. ¿Veis alguna?
¿Hay alguien con la mano levantada? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí. Mira, soy Isabel Moreno del grupo Ecotalks de la Universidad de Vigo también. Y bueno, este seminario ha sido muy interesante, primero porque nosotros ya hemos hecho ensayos de biodegradabilidad de estos polímeros en medio marino. Entonces, bueno, no sé si en determinado momento les puedan parecer interesantes a ustedes, ya se han hecho inóculos con polímeros, ensayos de biodegradación y yo soy la responsable de hacer ensayos de toxicología con peces marinos. Entonces, como resultado de estos ensayos, nosotros hicimos la caracterización por gases masas de la composición de las resinas de PLA y PHB y vimos que tenían niveles también de aditivos peligrosos y prohibidos como DHP, DBP, bisfenoles, bueno, y algunos solventes que también están restringidos. Entonces, bueno, primero, para manifestarles, bueno, nuestro interés como grupo de si les son útiles a ustedes esos resultados. Y también, bueno, plantear algunas nuevas líneas, como por ejemplo lo que sucedió con los lixiviados de PHB, en nuestro caso, fue que al realizar los lixiviados, por ejemplo, se produjeron nanopartículas. Esto ya está reportado y es por la fragmentación mecánica. Entonces, bueno, son nuevos abordajes, ¿no? La mortalidad en peces, bueno, la mortalidad fue del 100% y fue por esas nanopartículas. Entonces, bueno, son puntos que tal vez pueden enriquecer o colaborar al conocimiento que ustedes están generando. Muchas gracias. Bueno, conocemos muy bien Ecotalks. Hemos ya compartido con Ricardo, vuestro investigador principal, un proyecto del Plan Nacional. Pero además, en este tipo de temas que apuntas, estamos ya considerándolos en una preparación de una candidatura europea para el mes de febrero, ¿no? Iría. Por lo tanto, estamos tanto Ecotalks como biología ambiental, digamos, lanzando desde la Universidad de Vigo un consorcio grande que aborde precisamente de una forma más fina toda esta problemática y ahí, evidentemente, ya personas de tu grupo sí que nos han reportado, ¿no? Como tú indicas, esas cuestiones, ¿no? Precisamente nosotros la idea era trabajar en la columna de agua dulce y en el medio terrestre, ¿no? Para complementar los avances que vosotros ya tenéis desde hace años en medio marino, ¿no? Entonces estamos muy sincronizados y te agradezco tu intervención, ¿no? En este seminario, que es bueno que se sepa, ¿no? esta línea y estos avances que ya estáis. Vale, gracias. Ramón. Sí. Ramón Plana. ¿Consideráis que la presencia de microplásticos en proceso podría influenciar el tipo de biota que se desarrollaría en fase de maduración, compostaje o post-tratamiento o mecanización? Pues en eso estamos. Eso es lo que es la pregunta, Ramón, que nos hacemos una de las preguntas que nos hacemos precisamente en el ensayo de batch que estamos empezando a hacer, ¿no? En esta segunda parte del proyecto, ¿no? Porque la primera, como viste, estamos en toda ese proceso. Ahora estamos en el proceso de compostaje. Lo vamos a hacer, en el proyecto está definido en escala batch en esos reactores de 3 litros, pero tenemos, como sabes, pues los reactores grandes para ver un poco en base a las pruebas y con las variables, ¿no? que queremos. Y la pregunta que haces es una de las preguntas que nos hacemos. Por eso vamos a incorporar los distintos materiales en distintas proporciones, etcétera. Primero, cómo se comportan, cómo se degradan, qué interacciones hay. Y estamos ya afinando mucho porque estamos poniendo a punto un poco la caracterización de los microorganismos a lo largo, por lo menos en la entrada del proceso y al final del proceso. Después ya veremos si lo podemos hacer a lo largo del proceso, o sea, la sucesión de actividad microbiana en las distintas fases del proceso. Pero bueno, esta es una de las preguntas que para nosotros son fundamentales y veremos los resultados que tenemos en los experimentos de compostaje, que son los que estamos empezando ahora, ¿no? Y bueno, me encanta saludarte, Ramón, hace mucho que no nos vemos.
vienes aquí a tu tierra, a Vigo, pues da un toque. ¿Falta alguna más? Bueno, pues vamos dando... no sé si hay alguna pregunta, hay alguien escribiendo. Bueno, ya está todo el mundo despidiéndose. Bueno, yo ya estoy viendo un poco las gracias que nos dais. Pues los agradecidos tenemos que ser nosotros y nosotras, porque es un placer poder explicar lo que estamos haciendo, compartirlo y para nosotros el agradecimiento es enorme por haber dedicado vuestro tiempo a escucharnos este ratito, y espero que nos veamos en más ocasiones y seguiremos. Y más adelante ya haremos otro seminario más al final en el que podremos a lo mejor responder un poquito de una forma más completa a las preguntas. Bueno, pues con esto cerramos el seminario y reitero las gracias en nombre de la Universidad de Vigo y de Energy Lab a todos los investigadores e investigadoras que nos habéis escuchado y participado en este seminario. Muy buenos días.